Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo otro vídeo, esta vez va a ser hablando sobre mi libro. Este vídeo lo hago porque al yo haber anunciado que saco el segundo libro, mucha gente se ha visto interesada y quiere saber un poquito más. Entonces voy a estar respondiendo a las preguntas lo que me dejasteis en Instagram, en una cajita que yo puse. Que por cierto, si no me seguís, os lo dejo por aquí. Y nada, voy a estar respondiendo todo tipo de preguntas sobre muchos diferentes aspectos. Y bueno, entiendo que a la gente que no le guste leer, pues este vídeo igual se le hace muy largo, muy pesado, le aburre porque yo sé que esto va a ser largo, va a durar bastante, tengo muchas cosas que decir, entonces pues entiendo que igual a alguien que no lee no le interesa este vídeo, pero es necesario. Y ahora ya no me entretengo más y empiezo a responder las preguntas. Vale, creo que lo primero y lo más correcto sería contaros de qué va esta trilogía. Pues digamos que la Tierra está dividida en tres partes. Lo que es el infierno, lo que es la Tierra y lo que es el cielo. Son tres reinos que antes convivían juntos, ¿vale? Pero por alguna razón se dividieron en tres. Los del infierno, que son todos los demonios, no pueden pasar a la tierra ni al cielo, porque las puertas del infierno están cerradas. Vale, pues todo comienza, después de este pequeño contexto, en que la hija del rey del cielo baja a la tierra porque allí tiene una amiga. Y allí se tiene que quedar durante un tiempo. Allí abajo pues empieza a darse cuenta de ciertas cosas que nunca le habían contado y a pensar que quizás todo lo que le habían dicho no era así. Abajo, en la tierra, cuando está con su amiga, conoce a un chico y resulta que le es familiar, pero no sabe muy bien por qué o de qué. Y como os digo, a lo largo del tiempo se va dando cuenta de ciertas cosas. Hay cosas que no encajan, no cuadran, no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, en la Tierra están lo que son los seres humanos, pero también están las hadas, los duendes. Entonces, pasan de estar como en la capital a irse a donde los duendes. Y allí conocen a uno de ellos. Y en ese momento, la chica tiene un colapso. Tiene un colapso. Y cuando la llevan al sitio de las sirenas, allí su amiga desaparece. Y solo recibe una carta donde dice que tiene que bajar al infierno para recuperar a su amiga. ¿Quién se la ha enviado? No se sabe. ¿Por qué? Tampoco se sabe. ¿Por qué han secuestrado a su mejor amiga? Ni idea. Así que la única opción que tienen es bajar, ¿no? Para recuperar a su amiga. Pero no será fácil. No será fácil y en el camino de la búsqueda seguirá dándose cuenta de que no todo es lo que parece. Y esto se relata en 3 libros, así que hay muchos acontecimientos, muchos secretos, muchas verdades ocultas, muchos plot twists, obviamente. Se desvelan muchas cosas. Se entienden otras muchas. Pero eso ya os lo dejo a vosotros para que lo leáis y descubráis todo de la mano de Khaleesi, nuestra protagonista. Sobre el tema de la editorial. Yo escribí este libro y lo que hice fue, obviamente, ponerme en contacto con diferentes editoriales, no simplemente una. Yo tendría un abanico de opciones,
me informaría. En mi caso, tuve suerte de que todas me dijeron que querían publicar el libro. Esto, pues, rara vez ocurre. Tendréis casos en los que la editorial te diga, oye, esto no encaja con nosotros, no te lo vamos a publicar. Es normal, no pasa nada, no os preocupéis. Si no os coge una editorial, os va a coger otra, y si no, tenéis la opción de autopublicar. En mi caso, yo estoy con editorial, esta que os pongo por aquí, Libros Indie, es mi editorial, y yo todo lo que diga de la editorial es cómo trabajan ellos, ¿vale? Desde mi experiencia, yo no sé cómo trabajan otras editoriales, entonces yo lo que explique va a ser en función a lo que yo he vivido y a cómo mi editorial ha trabajado conmigo. Bien, pues en este caso, a la hora de publicar, tienes dos opciones. Puedes tú pagar cierta cantidad de libros, que en mi caso son 34, porque me dan 6 aparte, que son 3 para todo el tema de promociones, eventos y tal, y otros 3 que son de regalo, entonces se quedan en 34. Esos 34 libros los puedes pagar con un descuento que te da la editorial, o puedes no pagar absolutamente nada, pero te llevas un pequeño porcentaje de lo que se venda. Yo evidentemente, al saber esto, pues decidí que iba a coger la primera opción, ¿vale? Que es la de yo te pago los libros con el descuento que la editorial me ha dado. Entonces, yo pago por esos libros, yo esos libros luego los tengo que vender. Obviamente los vendo al precio que está el libro, no los vendo ni por más ni por menos. Y los beneficios me los llevo completamente yo, como escritora. Creo que es un buen método porque así creo que se ayuda más al escritor. Entonces, si alguno de los que estáis viendo el vídeo os interesa el libro, pues lo que yo os diría es que me lo compréis directamente a mí. Que si no lo queréis comprar directamente a mí, que, inciso, si me lo compráis a mí, obviamente os viene con una firma, una dedicatoria y un marcapáginas que personalicé yo. Si no me lo queréis comprar a mí directamente, que es totalmente válido, pues lo podéis comprar en cualquier librería física, web, cualquier sitio lo podéis encontrar. Vale, creo que tema editorial no tengo mucho más que decir. Así es como trabaja mi editorial, así es como he trabajado yo con ellos y pues la decisión que he tomado a la hora de recibir yo los libros. Todavía no los tengo en mi casa, al salir de imprenta tardan entre 7 y 10 días. Deberían estar ya a punto de llegar, pero bueno, entiendo que al ser fechas de vacaciones de Navidad, pues igual tardan un poco más. Pero todavía no los tengo, cuando lo tenga obviamente yo grabaré un unboxing. Como digo, esta es la manera de trabajar en mi editorial, yo no sé cómo trabajarán el resto, ¿vale? Ahora sí, sobre el libro. ¿De dónde surgió esta idea? Bien, pues esta idea surgió el año pasado, cuando con la pareja que yo estaba en ese momento, pues me estuvo explicando este mundo de los demonios y los ángeles. Me interesó bastante y yo decidí entonces informarme. Y me gustó tanto lo que fui encontrando que me pareció una gran idea, porque la verdad es que yo no había leído ningún libro de este estilo. Yo siempre había leído lo típico de hadas, elfos, vampiros y lobos. Yo no había leído nada sobre ángeles y demonios, absolutamente nada. Y yo pues dije, me va a salir un poco del camino establecido que se tiene ahora en los libros, que me parece súper bien y yo me voy a seguir leyendo esos tópicos. Pero yo quería salirme un poquito, hacer algo diferente. Y pues cogiendo esta idea, obviamente informándome bien, creé esta historia. Y nació de esa idea que me dijo él. No tiene mucho más misterio, pero creo que es algo diferente, algo a lo que no estamos acostumbrados a leer. Me parece un mundo súper curioso
Y la verdad que me gusta escribir sobre ángeles y demonios, la verdad. De hecho, tengo un tatuaje por el libro, no sé si en este brazo o aquí, que es de un ángel, pero tiene los cuernos de un demonio. Así que ese fue el origen de la idea para el libro. ¿Tenías claro el título desde el principio? Vale. No, ni sobre el primero ni sobre el segundo. Os voy a contar la anécdota sobre el primero. Es que yo estaba en clase de Historia de España de segundo de bachillerato, porque yo cuando escribí el primero estaba en bachillerato. Y estábamos dando una guerra, no me preguntéis cuál porque no me acuerdo. Pero mi profesor, que es increíble, el mejor profesor que yo he tenido de historia, dijo algo relacionado con la guerra, obviamente, y dijo, esto fue a sangre y fuego. Y claro, yo estaba ahí prestando atención como buena alumna y dije, ese va a ser el título para mi libro. Porque a mí los títulos para los libros siento que es lo que más me cuesta elegir. Soy muy indecisa, entonces me cuesta bastante y le doy muchas vueltas. Y si no me convence, no me convence. Entonces yo no tenía título para el libro, pero fui a escuchar eso y dije, 100% este va a ser el título para mi libro. Lo que yo no sabía es que existía otro libro con el mismo título, que el libro de Juego de Tronos es Fuego y Sangre, o sea, está cambiado literalmente lo que es el orden de las palabras. Pero bueno, me da igual porque a mí me gusta ese título y yo sabía que iba a ser ese título, porque cuando yo estoy segura de algo, 100% elijo eso. Aunque por un lado me cuesta, cuando lo tengo decidido y no cambio de opción. Entonces, no lo tenía claro desde el principio. Y en cuanto al segundo, creo que me costó menos que el primero, es verdad. Como se llama El último canto de los hijos del infierno. El caso es que no puedo hablar mucho sobre el título porque si no desvelaría cosas sobre el libro y la historia, pero creo que se puede entender. No. Pero no fue, o sea, no lo tenía claro los títulos. En cuanto al tercer libro, que ya tiene título, obviamente, sí que lo tenía más claro. Entonces, yo sabía que había una palabra que tenía que estar sí o sí. Entonces, el primero fue el que más me costó. El segundo, ahí, y el tercero ya lo tuve más fácil. Bien, en cuanto al proceso creativo, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirlo? El primero tardé unos 6 meses, ¿vale? El primer libro que escribí, terminé y tardé pues 6 meses. En cuanto al segundo, tardé un poquito menos. Tardé unos 4 o 5 meses. Tampoco hay como mucha diferencia. No suelo tardar mucho en escribir libros, pero esto no siempre pasa. Hay libros que he abandonado y a la hora de retomarlos, obviamente, pues hay bastante tiempo entre cuando yo empecé a escribirlo, paré y volví a retomarlo. Por ejemplo, el tercero, pues lleva casi un año. Desde que empecé a escribirlo he parado y lo que me falte por retomarlo, que espero que no sea mucho porque tengo que sacarlo. Entonces, sí, ese es el tiempo que yo tardé en escribirlo. 6 y 5 meses. El primero y el segundo. ¿Escribes con planificación o improvisas? Pues mira, el primero siento que lo escribí con mucha más planificación, porque era el primer libro que me ponía como más seriamente a escribirlo y necesitaba mucha planificación. No a la hora de horarios, de ponerme a las 9 de la mañana hasta... no, porque tengo más cosas que hacer, estudio, entonces no. Pero sí que es verdad que en lo que es el esqueleto de la historia, de esto va a pasar aquí, esto aquí, quiero contar esto, quiero contar lo otro, pues eso sí que lo tenía más planificado. Pero es verdad que yo luego, muchas veces cuando me pongo a escribirlo, improviso.
me surgen ideas a la hora que estoy escribiendo, entonces modifico ciertas cosas que igual no tenía puesto en lo que es la escaleta o, como llamo yo, esqueleto de la historia. Entonces, bueno, pues hay un poco de ambas, la verdad. Y en los libros que he ido escribiendo, porque obviamente no solo he escrito estos, tengo otros más escritos, soy muy de planificar. Es verdad que planifico pues los personajes, qué edad tienen, cómo son cada uno, sus fichas de personajes. Si la historia requiere de información de que yo me tenga que informar, leer, tal, como un libro que he escrito sobre una caza de brujas y la Santa Inquisición, pues eso sí que requiere más planificación, pero a la hora de informarme. Luego, a la hora de escribirlo, aunque es verdad que está basado en hechos reales, yo luego muchas veces obviamente lo cambio y lo vuelvo ficción. Pero sí, soy más de improvisar que planificar. Planificar lo justo y lo necesario. Luego improviso. ¿Hubo escenas que te costaron escribir? Sí. Hay escenas que obviamente me cuesta más escribir. Por ejemplo, en este segundo libro, las escenas de guerra. Me costaron más escribirlas, y también con el tercero. Las escenas de guerra son, por ejemplo, las que más me cuestan, porque pasa todo muy rápido, en un mismo lugar, muchos estímulos, muchos personajes en un mismo sitio, pim pam pum, entonces pues me cuesta un poquito más. Por ejemplo, escenas spicy. Yo no soy muy literal a la hora de escribirlas. Quiero que el lector, cuando las lea, se sienta cómodo, que no sienta como repelús o incomodidad. Entonces esas también me cuestan un poquito más, pero porque las intento tocar con tacto. Intento hacer escenas de sexo muy sensibles, muy bonitas. Igual es un poco romántico y alejado de la realidad, pero bueno, esas son, yo creo que las escenas que más me cuestan, porque por ejemplo describir paisajes, súper fácil. De hecho, muchas personas me han felicitado que describo los lugares muy muy bien. ¿Pensaste alguna vez en dejar este libro? Sí. Yo he sido muchas veces gobernada por el síndrome del impostor, de decir, esto no está bien, esto no está perfecto, esto no es lo que yo quería, esto no va a salir a la luz. No, 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 no. Soy una persona muy, muy perfeccionista. Demasiado a veces. Entonces, si algo no está perfecto, no me gusta. Y eso yo lo he notado, por ejemplo, quizás no con estos libros, pero sí que es verdad con otros que he estado escribiendo. Por ejemplo, uno que estoy subiendo a Wattpad, o el de que os he dicho de la caza de brujas. Eso sí que los he sentido. Por ejemplo, el que estoy subiendo a Wattpad, que se llama Bajo el cielo de Kenia. Ese, cuando lo terminé, tuve que dejarlo a un lado porque no sentía que era lo que yo quería contar. Sentía que no estaba bien, sentía que no era lo que yo pensaba que iba a salir del libro, y tuve que dejarlo durante unos meses y luego ya volver a releerlo, corregir cosas, y hasta que no estuve conforme con lo que había escrito, no lo empecé a publicar en Wattpad. Y con estos libros, pues obviamente me pasó lo mismo, sobre todo cuando obviamente fue a publicarse el libro, que yo dije, no, es que yo esto no quiero que lo lea la gente, es que voy a recibir críticas, no les va a gustar, van a decir que soy una mala escritora. Así que sí, muchas veces he dicho, no sigo con esto, lo dejo aquí y paso a otra cosa. Pero bueno, al final siempre me animo, obviamente, a continuarlo. Es algo que quiero que la gente lea. Son unos libros súper especiales para mí y que no puedo tenerlos solamente yo. Pasamos a los personajes. ¿Con qué personaje te identificas más? Vale.
Me identifico más con Khaleesi, que es nuestra protagonista principal, perdón. Me identifico con ella porque soy una escritora que deja mucho de ella misma en todos los personajes, sobre todo en las protagonistas. Dejo muchas cositas mías en ellas. Y la gente que me conoce puede que diga, o sea, a la hora de leer a los personajes, a estas chicas, pueden decir, oye, yo veo aquí muy reflejada a Laura. Entonces sí, es el personaje con el que más me identifico, pero no es el que más me gusta. No, o sea, me encanta Khaleesi. Es una chica que empezó así y ha tenido una evolución así. Me parece increíble la evolución que le he pegado a este personaje. Pero pues yo creo que como toda escritora tiene su personaje favorito o su protagonista favorita. Y no es mi caso. Khaleesi no es el personaje que más me gusta de estos libros. ¿Cuál fue el personaje más difícil de escribir? El personaje más difícil para mí escribir, en este caso, ha sido el protagonista, ha sido Ross. Porque yo lo que quise con estos libros, y lo sabe todo el mundo, y si no, pues os lo cuento ahora, era reflejar un poco la historia que yo tenía con mi ex en estos libros. Entonces, el personaje, el protagonista, es un reflejo de mi ex. No tal cual, ¿vale? Pero sí que tiene matices sobre él y la relación entre los dos personajes tiene matices de nuestra relación. Entonces, me costó mucho escribirlo porque yo tenía que ponerme en la piel de mi ex y cuando yo terminé este libro yo ya no estaba con él. O sea, lo empecé a escribir cuando estaba con él, pero a medida que pasaba el tiempo yo lo dejé con mi ex y lo seguí con la historia, obviamente. Entonces, el momento en el que yo corté la relación con mi ex y obviamente estaba siguiendo el libro, había escenas que yo tenía que pensar en cómo reaccionaría mi ex, porque es lo que yo quería reflejar en el personaje. Pero sí, para mí el que más me costó escribir fue Ross. ¿Hay algún personaje que ames y odies a la vez? Odiar... No odio a ninguno. Bueno, sí, al que es el antagonista, ¿no? Porque no voy a decir quién es. Pero que a mí, más que odiar, me da rabia a veces su personaje. Por algunos comentarios que suelta. Pero que obviamente es que... ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? Es icónico. Es mi querido Jace. Es mi querido Jace. En plan, me parece un personaje que tiene una dualidad perfecta, ¿vale? Es un personaje icónico, es el típico personaje secundario que todo el mundo ama. Pues ese. Pero hay algunos comentarios que es como, me das rabia. Cállate. ¿Hay algún personaje que te sorprendió mientras escribías? Aparte de Ross, en este segundo libro, que hay un plot twist increíble, que yo, como escritora, lo tenía pensado. Me pareció increíble que ese personaje tomara esa decisión. Pero aparte de él, bueno, mi personaje favorito, Ian. También. Porque me acuerdo que en el primer libro hay un comentario muy sutil que seguramente mucha gente haya pasado por alto, pero es imprescindible y está ahí por algo. Es algo que obviamente yo no tenía planeado. Y en el segundo libro de una frase, porque es una frase, he hecho maravillas. Seguramente la gente que se haya leído el libro, ni siquiera esa gente estará entendiendo lo que estoy diciendo. Pero de una frase que se dijo en el primer libro, que yo me acuerdo, que es ya casi en el final, he sacado de esa frase otro plot twist que obviamente yo no tenía pensado escribirlo. Pero bueno. Y aparte de esos dos hombres que me haya sorprendido mientras escribías, creo que ninguno más. Creo que diría esos dos. Y bueno, ya lo he dicho, pero mi personaje favorito es Ian. Me parece
el hombre perfecto. Pero no perfecto porque no tenga errores, porque los tiene. Yo lo que hago con mis personajes es humanizarlos demasiado, aunque sean demonios y ángeles. Cometen errores, no saben lo que quieren, tienen batallas internas todos y cada uno de ellos. Pero es perfecto, a su manera es perfecto. En esa imperfección que tienen todos, él es perfecto. Y es que yo creo que no hay persona que no ame a Ian. Y si no le amáis, vais a tener un problema conmigo. Porque es mi protegido. Es mi protegido, ¿vale? Ahora este apartado es en relación con el primer libro. El segundo libro en relación con el primero. Bien. ¿En qué se diferencia este libro del primero? Vale. A ver, diferenciarse no tiene demasiada diferencia porque es la continuación. Hay mucha más fuerza en los personajes. Hay, como os digo, una evolución muy grande en algunos de ellos, sobre todo en Khaleesi. Es una chica muy fuerte, que lo ha pasado muy mal. Y hay una evolución de esa Khaleesi que no tenía ni idea de qué hacía con su vida. Y ahora ella ha dicho, yo aquí mando. Y ha tenido una evolución increíble. O sea, como os digo, estaba aquí por los suelos y es que está top, es muy top, o sea, me encanta. Aparte de que es continuación, el primero fue muy introductorio. Este segundo es un poquito más romántico, quizás. Sí, romántico. Diría que es más romántico. Obviamente hay mucha fantasía, pero es más tirando al romance. ¿Sientes que has cambiado como escritora? Pues como estos libros los escribí bastante a la par, no he notado gran diferencia. Sí que lo he notado, por ejemplo, con otros libros que he ido escribiendo, de una voz más madura. Porque quizás estos libros, que todos mis libros son, la mayoría son de ficción, son de fantasía, obviamente de romance, pero no es lo que más. Aunque me guste leer romance, yo no escribo romance. Me parecen los libros más complicados. Sí lo digo. Sí lo digo, a mí los de fantasía no me cuestan. Los que más me cuestan son los de romance. Pero en cuanto a esta trilogía no he notado gran diferencia. Quizás pues una voz más madura, pero no demasiado. Pero sí que con otros libros que he escrito sí que lo he notado de querer ser más realista. No querer llevarlo, aunque es ficción, obviamente, y hay que meter cosas que no existen en nuestro mundo. Lo quiero hacer más realista, más humano, que el lector se pueda sentir identificado con lo que está leyendo y que no digas que esto es completamente inventado. No, yo no quiero eso. Que está muy bien los libros que son así y lo respeto, me encanta leer libros que dices esto no pasaría ni en 100 vidas, pero no es lo que yo quiero que el lector lea. Yo quiero que el lector se sienta identificado, que se emocione, que rabie, que llore. Yo quiero emociones en mis libros. Si no lo tengo, entonces he fallado como escritora. Entonces diría que eso es lo que he cambiado como autora. Que quiero que mis libros sean más realistas, más humanos, más cercanos. ¿Este libro te representa más? Sí, yo diría que sí. Mucho más. Y la gente que me conozca, cuando lo lea este segundo libro, creo que va a decir, es que esta es Laura. Es que esta es Laura. Esto lo ha vivido ella. Esto lo ha vivido ella y lo está reflejando completamente en este libro. Entonces, sí, diría que sí. Además, el toque que os he dicho de romance es algo que yo llevo muy dentro de mí. Yo soy muy romántica en todos los ámbitos de mi vida, entonces sí, yo diría que me identifico más con este segundo libro que con el primero. Lectores y experiencia. ¿Qué tipo de lector va a disfrutar este libro? Son libros obviamente
más adolescentes. Igual un adulto pues no le llama la atención este tipo de libros. Los lectores que obviamente les guste el romance, porque es romance y fantasía. Entonces yo diría que ese tipo de lectores creo que les puede llamar mucho la atención este libro. Sí, 100%. ¿Para quién no es este libro? No son libros para niños. Un niño de 10, 12 años no se puede leer estos libros por esas escenas spicy. Si no tuvieran esas escenas spicy, todavía, pero no son recomendados para niños. Para adultos, pues bueno, pues puede haber de todo, ¿no? Igual hay adultos que les gusta más leer algo más juvenil, pero no está enfocado a unos lectores más adultos, pero bueno, que lo pueden leer perfectamente. ¿Qué te gusta que sintiéramos al terminarlo? Obviamente vais a sentir ganas de querer saber cómo continúa y de ver cómo se resoluciona todo en el tercer libro. Obviamente, como os he dicho ya, quiero que el lector, no solo al terminarlo, sino mientras lo está leyendo, disfrute, por supuesto, que disfrute la lectura, que sea su ratito de desconexión total, de decir, hoy he tenido un día fatal, horrible, con muchos problemas, voy a leerme este libro, me encanta, me calma, me olvido absolutamente todo. Quiero que sea esa burbujita, ese hogar donde tú puedas desconectar de tus problemas o de lo que sea. Obviamente, ya lo he dicho, pero me gustaría que los lectores se sientan identificados con los personajes y digan, joder, es que eso podría pasarme a mí, o esto podría pasarle a un amigo mío, o yo en esta situación no sabía tampoco qué decisión tomar, o cómo reaccionar ante esto que me está pasando. ¿Sabes? Que vean problemas suyos reflejados en el libro, que se sientan identificados con los personajes, que los amen, que los odien si tienen que odiarlos, que sufran, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Que sufran de decir, joder, qué decisión más complicada, o si yo que sé, hay algún personaje que lo está pasando mal, pues que te dé pena, ¿no? A eso me refiero. Entonces yo quiero sentimientos, yo quiero que los lectores se les encienda el pecho y lo vivan la historia, tanto como yo la he escrito o más. Preguntas curiositas. ¿Escribías con música? Sí. De hecho tengo una playlist tanto para el primer libro como para el segundo y seguramente creo una para el tercero. Seguramente haya canciones que se vuelvan a repetir. Pero sí, obviamente escribía con música. De hecho me concentro mucho más si tengo ruido de fondo. ¿Lloraste escribiendo? Con el final, sí. Con el primero es verdad que... Bueno, sí, claro que lloré. Obviamente, pero no voy a decir con qué porque si no hago spoiler, pero obviamente que lloré con el primero. Y bastante. Con el segundo también, con el final. Es un final... Pues trágico no te diría que es trágico, porque no es trágico. Yo no lo considero trágico, pero es algo que duele. Es algo que a mí me hacen y te hago la cruz y a mí no me vuelves a ver. Entonces sí, lloré, sí. Bastante lloré. ¿Te encariñaste demasiado con alguien? También, obviamente. Y yo, es que solo de decirlo ya se me ilumina la cara. Si es que Ian es perfecto. Es que no puedo decir más. Es perfecto. Es un hombre, no me voy a decir una persona, es un hombre que muchas mujeres les gustaría tener en su vida. Y una persona ha sido muy inspiradora para crear ese personaje. No es mi actual pareja, porque yo cuando terminé el segundo libro no estaba con mi actual pareja. Pero yo he conocido a muchas personas a lo largo de mi vida y muchas personas, no hablo de relaciones, más diría, pues por ejemplo mi padre, creo que ha sido una gran inspiración para el personaje de Ian, también amigos míos. He hecho ahí un popurrí de personalidades y ha salido un hombre que si yo lo tuviera en mi vida, vamos, me sentiría afortunada.
Así que sí me he encariñado de ese personaje y bastante. Como os digo, es mi protegido. Te quiero, Ian, estés donde estés. Y luego hay otro personaje que le amo y le amaré siempre, mi querido Jackson. Es un personaje que es que no tengo palabras. No tengo palabras. Es increíblemente increíble. No tengo nada más que decir. ¿Hay frases tuyas favoritas? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que yo tengo frases que son icónicas en mis libros y que adoro. Adoro. Y digo, ¿cómo me podría escribir yo algo así? ¿Queréis que os diga algunas? Voy a ir a por el libro y os digo unas cuantas. Bien, aquí tenemos el libro. Precioso. Marcadito, obviamente, como no podía ser de otra manera. Voy a buscar alguna frase que me guste y os la digo. Esta es muy top, que me encanta. Sería capaz de prender fuego al infierno, pero nunca dejaría que una llama la tocase a ella. Oh my god. No. Es que es perfecto. Voy a buscar otra. Otra frase bastante preciosa. Sí. Sabía que había hecho las cosas mal y por eso quería arreglar lo roto, sin importar si se cortaba con los pedazos que él mismo había creado. Era su precio a pagar por amarla. Ay, no puedo. O sea, ¿cómo puedo escribir algo tan bonito? No lo sé ni yo. Otra frase. Ese fue el primer te quiero que Khaleesi pronunció, pero no sería el último, pues a él le seguiría amando en esta vida y en 1000 más. Y voy a buscar a ver si hay otra más y ya. La última, que me parece de las más bonitas. Ella miraba por la ventana viendo la nieve caer lentamente y él la miraba a ella como un ciego miraría el mundo por primera vez. Y esas son solo algunas de las frases. Así que bueno. En cuanto a futuro, ¿habrá más libros en este universo? Queda uno más. Y yo creo que ya. No creo que haya un cuarto, no creo que haya una precuela ni una secuela, no. Yo creo que se acaban estos 3 libros. Creo que el tercer libro cierra completamente todo el círculo, explica todo lo necesario. Entonces, en principio, no. No habría más libros aparte de estos 3, obviamente. ¿Ya estás escribiendo algo nuevo? Sí. O sea, ¿cuándo no? La pregunta es ¿cuándo no estoy escribiendo algo nuevo? Como os he dicho, tengo 2 libros terminados. Uno es de romance y otro es el que os he dicho de la caza de brujas. Luego libros empezados o con ideas, obviamente tengo bastantes. Tengo otro libro de poesía también terminado. Siempre estoy con 1000 ideas en la cabeza, la verdad. Y pues creo que ya está. No tengo nada más. No tengo más preguntas. Eso sería todo. Creo que el vídeo es bastante largo, pero bueno, que creo que explico todo bastante bien, la verdad. No sé si tenéis más dudas o queréis saber cositas más. Siempre tengo mi Instagram abierto para responderos cualquier cosa. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis seguirme, o sea, os podéis suscribir, ya lo sabéis, darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.